clasificación de la insuficiencia renal aguda, básicamente digamos, el clásico, vamos a decir, es el que se clasifica en prerrenal, renal y posrenal, ¿no es cierto? Entonces, justamente acá en esta figura que se presentó, ahí está, ¿no? Ahí nos está graficando que antes del río es una prerrenal. Ustedes escuchen hablar de que ha hecho una prerrenal o una insuficiencia prerrenal. El riñón no está dañado, el riñón no es el culpable. El problema es el antes. Y generalmente dice el antes, el pre, es pues deshidratación, o sea, todo lo que significa mala perfusión al riñón. El riñón recibe poca sangre, deshidratado, hemorragias, etc. No se puede. ¿No? La renal, acá tenemos, acá sí el problema del daño parenquimal sí está dado y puede deberse a problemas vasculares, a las glomerulonefritis, a las nefritis intersticiales agudas, a las necrosis tubular, que dicho sea de paso es la más frecuente de causas de daño, ¿no? Acá a su vez tenemos las isquémicas tóxicas y pigmentarias. Y la posrenal es toda su obstrucción, o sea, post, ¿no? Sanguchito al riñón. Entonces, todo lo que es obstrucción urinaria puede terminar haciendo de que el riñón no funcione. ¿Ya? Y eso, claro, como estamos hablando agudo, tiene que ser de forma aguda, ¿no? Porque también crónicamente podría. Entonces, acá está graficado, les decía, todo lo que es perfusión, renal propiamente y todo lo que es obstrucción. ¿No? Todo lo que es obstrucción, tanto dependiendo del ritmo de la misma vía como extrínsecos, o sea, que estén comprimiendo de afuera, tipo tumores, por ejemplo, pues van a ser los causantes de que el riñón falle, ¿no? Y esta situación tiene que estar clarito ya, ¿no? Cuando decimos insuficiencia renal, finalmente desde el punto de vista ya puntual, donde está fallando es a nivel del glomérulo. Su tasa de filtrado, la filtración está baja. Y la diferencia con lo crónico es de que es agudo, o sea, rápido, brusco, de plomo. Eso es por definición. Entonces, acá tenemos, fíjense, la prerrenal es la causa frecuente de insuficiencia renal. Yo diría, es la segunda causa, ¿no?, de insuficiencia renal, después de la necrosis tubular. Eso tiene que tener clarito, ¿ya? Es pregunta de examen, siempre, en todos los síntomas. Y si se trata de forma adecuada, es reversible. O sea, si yo tengo un paciente que está deshidratado severamente, ¿no?, o sea, desangrado, si yo no le repongo el líquido o no le transfundo sangre, obviamente ese riñón puede, ¿no?, sufrir y bueno, hacerse pues ya renal. Entonces, tenemos que tratar de ver si todavía podemos revertir el caso, ¿ya? Si la causa de fracaso prerrenal no se corrige, puede producirse una necrosis tubular. Claro, porque si ustedes me van a entender ahorita esto, a ver la pelotita, a ver, entiendan, porque cuando sea virtual, imagínense, están volando. Yo asumo que hay 4 o 5 que están conectados, de los 4 o 5 que están conectados, 3 están volando. Y la delegada tiene que estar atento porque tiene que nada más. Por eso a veces digo, delegada, conversemos los dos. ¿No? Así le digo, porque ya sé pues qué está pasando. Pero tal vez acá presencialmente pueden entender. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué una prerrenal, un deshidratado puede terminar dañando el riñón? O sea, convertirse de la pre en renal. ¿No? Se puede. Cuando pasa eso dices, ya se ha establecido. Ya se ha hecho renal. ¿Qué más puedo decir? ¿No? Esos son los sinónimos. ¿Pero por qué? A ver, la pelotita, quien lleva sangre es la arteriola aferente. Quien saca sangre es referente. Entonces, el juego de dilatar, constreñir en la aferente, igual en la eferente, el juego de constreñir o dilatar, hace de que la pelotita siga o no filtrando. Porque finalmente lo que se quiere es que siga filtrando. Y si está filtrando, ese riñón está funcionando. ¿No sé? ¿Cómo lo mido esa función? Mediante una tasa, ¿no? Una tasa de filtrado glomerular, ¿no?
¿Qué pasa entonces si hay una hipoperfusión, o sea, lleva poca sangre? ¿Qué va a pasar con la arteriola? Va a tratar de cerrarse un poco para poder compensar, porque hay poca agua, se cierra. Y eso hace que llegue al glomérulo poca sangre. ¿Y qué hace en compensación esto? La eferente. ¿Va a tener que cerrar o no? ¿Va a cerrar el caño o no? A fin de que el glomérulo siga manteniendo su presión, y si mantiene su presión dentro del glomérulo, la presión intraglomerular va a seguir. Claro. Entonces da eso. Eso es un mecanismo natural. ¿Está claro? Es un mecanismo natural de defensa, o sea, el glomérulo se defiende. Eso nosotros, ¿cómo le llamamos? La autorregulación glomerular. Sigue hipoperfundido, sigue desangrándose, sigue, y tú que estás ahí no le has puesto su líquido adecuado para mejorar la fuerza del agua para que llegue a Entonces, si sigue hipoperfundido, ¿qué va a pasar? Poca sangre, esto trata de cerrarse, ya. Hay un momento en que ese mecanismo de autorregulación ya claudica, ya no puede. O sea, te dice, ya no puede. ¿Cierto? Ya no puede. Entonces ya claudicó el riñón. Entonces, de lo que era prerrenal se convierte en renal. Eso es lo que pasa. Por eso dicen, si se trata de forma adecuada, es reversible. O sea, si yo rehidrato al paciente una prerrenal, lo puedo revertir. ¿Ya? Y a veces, si la causa del fracaso renal no se corrige, puede producirse una necrosis tubular. Entonces, ¿por qué se produce necrosis tubular? Porque estamos diciendo que la prerrenal se va a convertir en renal. Y la pregunta es, ¿cómo es de que se convierte en renal? ¿Qué pasa desde el punto de vista histórico? Entonces, aferente, la pelota y la eferente, ¿no? Entonces, como esto también ya ha llegado poca sangre, la presión, todo ya claudicó, esto se cerró, lo cierra lo más que pueda, ¿no? ¿Quién irriga los túbulos? Los túbulos que están abajo. Es la sangre que sale por la eferente. Y como una culebra le da vueltas al tubo. Entonces le lleva, ¿qué cosa? Sangre. ¿Qué cosa lleva la sangre? Alimentos y oxígeno. Sigue viviendo los tubos. Pero ¿qué pasa si ya no le lleva sangre adecuadamente? O sea, no le lleva alimento ni oxígeno. Los túbulos empiezan a subir. ¿Ya? Entonces, esos túbulos van a sufrir isquemia. ¿Qué es isquemia? Daño por falta de oxigenación de alimento. Pero si esa isquemia se hace más prolongada, se va a necrosar. El tejido se va a morir. Entonces, mira, como una prerrenal terminó haciendo NTA. ¿Han entendido? ¿Tú has entendido? Explícanos a ver a tu manera. Podemos avanzar, avancen. ¿Cómo avanza el hematología? Cuando se les pregunta, no saben nada. Se tiene que quedar, tiene que salir de acá del centro y decir, oye, ya me he explicado cómo se produce la necrosis tubular ¿no? A ver, bueno, como es una prerrenal, hay una hipoperfusión. Entonces, al haber hipoperfusión, es muy importante estar en la y una vasoconstricción de la arteria deferente. Por esa razón, es que el arteria deferente también irriga los túbulos. Y cuando irriga, la cantidad de sangre también va a haber menos irrigación de los túbulos, por lo tanto, una isquemia. Pero primero se defiende el glomérulo, ¿no? Es como un boxeador, porque ya la sombra sigue, ya con las cosas. Hay momentos en que ya no, ¿no? Ahí quedó, igualito. Entonces el riñón, eso se llama auto es. Y por eso ahí funciona el aparato, ¿se acuerdan? La renina, pero eso es lo que pasa. Por eso cuando tú tengas en el cerebro una paciente que está seco, ¿por qué? Este bebito, diarrea desde ayer, orina no, miércoles, puede estar todavía una prerrenal.
enfermera, ya, ponle vía, hidrátalo severamente. Si todavía puede. ¿Qué pasa si ese clonero de lo que está se levanta y empieza a orinar? Aleluya, ¿no? O sea, lo que he hecho es salvar que no llegue a ser necrosis. Esa es la situación, entonces es así. Y su menor fisiopatia reside en el descenso de la perfusión renal. Así está diciendo, ¿no? Pero una cosa es que yo diga descenso de la perfusión renal, pero es que yo lo explique a mi manera. O sea, el profesor tiene que primero entender bien y cuando entiende bien las cosas lo explica como para su hermanito menor, ¿no? Y le entiende a veces. A ver, tú explícale a tu hermanito ahora que llegues. Te va a entender, ¿eh? Te va a entender. Sí. Claro. Ahora sí, la perfusión renal cuando se prolonga, se hace sostenible, llegas a necrosis tubular aguda. Y ya está. Hasta, no sé, pues si lo he hecho. ¿No? Entonces, hay formas de hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo se autorregula? ¿Cómo se defiende? Mira, aquí está. Autorregulación biógena, es de cerrar a abrir, ¿no? Aumenta las prostaglandinas. ¿Tú sabes que tienes prostaglandinas que dilatan y constriñen? ¿Sí o no? Hay prostaglandinas, ¿no? Y la angiotensina 2 incrementa. ¿Qué hace la angiotensina 2? Es un potente vasoconstrictor. Por eso es que la eferente no cierra. Todo eso hace esta autorregulación, hace que haya dilatación aferente, ¿no? Y va a tratar de mantener que no sea la tasa de filtrado. Siguiente. Ok, entonces, ahora sí, ¿cuáles son las causas de la prerrenal? Disminución absoluta del volumen de sangre efectivo, por hemorragia, pérdidas cutáneas, quemaduras, pérdidas gastrointestinales, diarrea, vómitos, pérdidas renales por diuréticos. Tercer espacio, peritonitis, es pacientes que hacen cirrosis y acumulan agua en la barriga, ¿listo? Pues hacen tercer espacio, ¿no? Esa agua debería estar recorrida, pero se está encharcando en algún sitio. O sea, está secuestrando, ¿me están entendiendo? Esos pacientes pueden hacerlo. Eso es absoluta, pero hay relativa también, insuficiencia cardíaca. ¿Qué es el corazón que está así? Pero debe estar así. Está con nosotros. Está expulsando sangre con mucha dificultad. ¿Y eso puede llevar a hipoperfusión renal? Sí, puede llevar. Si no, pregúntense cómo es el cardio renal de tipo 2, ¿no? Entonces, en estos casos puede llevar arritmia, cirrosis hepática, ¿no? Síndrome nefrótico porque el agua se acumula en la hipotensión de cualquier etiología, fracaso hemodinámico, oclusión arterial por neutronismo, etc. O sea, la cosa es de que haya hipoperfusión o no haya sangre que llegue a la. Esas son las causas de la prerrenal. Siguiente. ¿No? Entonces, para diagnosticar es fundamental, obviamente, hacer una buena historia clínica, porque saber hoy cómo estaba, ha tenido algún problema, etc. ¿No? Hay que examinar al paciente, hay que evaluar cómo está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, si hay incogitación tubular, etc. ¿No? Y ahí existen dos tipos de fármacos que pueden producir una insuficiencia renal aguda de base hemodinámica. Los antiinflamatorios no esteroides que disminuyen la síntesis de prostaglandina. Cuidado con estar utilizando, ¿no? por doquier, en forma muy indiscriminada, los AINES, ¿no? Los IECAS igualmente, ¿no? Sobre todo en pacientes con estenosis arterial renal bilateral. Hay que tener mucho cuidado con esto. Siguiente. Y pasando entonces a la historia clínica del examen físico, nosotros podríamos determinar cuál es la causa, y para esto también deberíamos utilizar algunos parámetros, ¿no? Laboratoriales que nos permitan también, por ejemplo, la fracción excretada de sodio menor a 1%. Siguiente. Estas es las causas de la injuria renal parenquimal o propiamente renal. Tenemos la hipoperfusión prolongada cerebral que causa lesión parenquimal. O sea,
ese prerenal que, bueno, finalmente se equivocó, puede llegar a eso. El prototipo es la necrosis tubular aguda. ¿Ya? No se resuelve fácilmente al restaurarse la perfusión renal por el daño histológico. Si el daño ya está dado, si el túbulo está necrosado, dándole líquido, hidratándolo, ¿vas a revertir? No. Un paciente, entonces, por consiguiente, este paciente, si tiene NTA, no orina, ¿no es cierto? Y le están dando furosemida. ¿Para qué le das? Es diurético, ¿te acuerdas? ¿Dónde actúa la furosemida? En el túbulo, en esa asa de gel que hace así. Asciende y hay una torsión un poquito más ancha, gruesa. Ahí actúa. Y si está necrosada, digo, y ni sabes dónde actúa. ¿Para qué ya le das la furosemida? La furosemida actúa en el túbulo. Si está necroso, está muerto. No va a responder. Son nuestros dos cosas tenemos. ¿No? Dentro de los tipos tenemos bien. La necrosis tubular aguda, en un 85%, isquémica es 50% y tóxica 35%. O sea, la necrosis tubular puede ser por isquemia o por toxicidad. La nefritis intersticial aguda un 10%, la glomerulonefritis aguda 5%, si no la vascular aguda, obstrucción. Estos son los tipos de necrosis tubular. Que dicho sea, es la primera causa de insuficiencia, 45%. Casi la mitad. Casi la mitad es necrosis tubular. ¿Ya? Siguiente. Entonces, mediante estos índices urinarios nosotros podríamos distinguir, ¿no?, si es una prerrenal o es renal. Por ejemplo, la osmolaridad en la prerrenal está más de 350. ¿Ya? Mayor. En cambio, en la necrosis tubular está menor. ¿Esto por qué? Porque el riñón, cuando no está dañado, la osmolaridad sigue igual. En cambio, cuando hay daño, ya no concentra la orina. El sodio urinario en la prerrenal está menos de 20. Pero cuando ya es necrosis tubular o renal, más de 40. Sedimento urinario en la prerrenal no está normal y en la NTA está alterado. Claro, si hay daño en el glomérulo, tal vez hasta puede haber hematurias y cosas. Proteínas negativas en la prerrenal, no tiene por qué haber. Pero si hay daño en el mismo riñón, proteína puede botarlo. Claro. La densidad urinaria está en 1015 a 2025, en la prerrenal y en la necrosis 1005 a 1015. ¿No es cierto? A ver. Hola.